Ahora, Fernando, para comenzar, los espíritus y las almas guardan secretos. Bueno, indudablemente que no podremos pensar de que no hayan secretos en lo que son los espíritus y las almas. Recuerda que tanto uno como otro están en planos superiores al nuestro. Claro. Y obviamente hay cuestiones que no nos competen. O sea, me imagino que, o sea, que el tema va relacionado con lo que tiene que ver de secretos de entidades para con nosotros. Claro. Y inclusive hasta secretos dentro de los mismos planos espirituales. O sea, planos superiores quizás, o sea, no podemos negar la posibilidad de que, por ejemplo, en un plano ya más elevado, por decir algo, pues al plano de los muertos, las entidades de allí, o sea, donde pueda haber algún tipo de relación por lo paralelo, no, o sea, la información o por medio de esa, o sea, por medio de la trascendencia de un alma en el plano de los muertos, la información que puedan tener muy aparte de la luz que los ilumina y los conduce en su trascendencia, puede ser que esté limitada hasta un punto, ¿no? O sea, que no, que para que puedan trascender como debe ser. Claro. Digo yo que para con nosotros debe ser como tan igual. No podemos tener una información que nos, en vez de dejarnos trascender, nos frene. Es una información muy allá, hasta un punto que uno no se envuelva como se debe desenvolver sobre la tierra. Me imagino, ya no, o sea, para no especular, digo, me imagino que allí, Claro. aunque yo he tenido, o sea, algunas informaciones con referentes espirituales, me puedo afirmar de que haya un secreto allá, ¿me entiendes? De un plano con otro que sea paralelo. Claro. Pero es de imaginarse que hayan dicho. Claro. Fernando, en una conexión espiritual por cualquiera de los medios, ¿no? Por el cual se realiza, entidades podrían revelar algunos secretos o sea, nos podrían decir cuestiones que por decir, decimos, ay, ¿de dónde yo saqué esto? Mira, ahí sí estamos tocando un punto ya más específico. Sí, estamos hablando que es mediante algo que se realiza, obviamente. Puede ser mediante o sea, aparte de una proyección, una conexión espiritual. Claro. Personas que dominen lo que es los viajes astrales. Claro. Entre otras cosas que no quiero profundizar porque prefiero reservarlo. Claro. Porque los medios de información o de comunicación con otras entidades, aparte de que son muchos, o sea, varían y tienen también sus cuestiones como un tanto delicadas, que hay que ir allá. Claro. O hay que ir a eso, pues hay que ir a lo que es la preparación, que es muy delicado. Estamos hablando que es bastante delicado porque ya no es una cuestión de que como hablemos del espiritismo, preparar una materia para recibir una entidad, etcétera. Estamos hablando de una comunicación ya, o sea, la comunicación se da después de lo que es la conexión. Claro. Ha pasado por proyección, ha llegado a conexión, o ha pasado por las personas que dominen o que, o sea, ya hayan desarrollado lo que es una proyección o un viaje astral, dominen la conexión también en el plano donde, o sea, está, claro, que la dominen, pero la cuestión de la conexión es el dominio. Porque sea en un viaje astral o sea en una proyección espiritual donde haya el dominio de donde no haya un dominio de conexión espiritual, uno se puede, o sea, sí se puede entrevistar, puede conseguir un tipo de entidad, más no, o sea, como decir, no vamos a decirlo tan exageradamente, entablar una conversación como tal larga con esa entidad,
pero sí de recibir una información concreta como tal. Para Claro. eso se necesita la conexión espiritual con dicha entidad. Y esas son cuestiones que se desarrollan y se practican, ¿no? Claro, Entonces, sí se pueden recibir secretos, ¿no entiendes? claro. Es posible recibirlos. La cuestión es hasta dónde la entidad te da dicho secreto. Ya esas no son cuestiones que uno las decide. Claro, por aquí tengo un punto sobre este tema o sea, para dejarlo. De todas maneras, voy a aprovechar de tocarlo, ¿no? Según tu criterio, ¿no? ¿Por qué las entidades que están obviamente en esos planos superiores no revelan secretos más elevados, más profundos? Correcto, ahí es donde estamos. Y ahí es donde, para concluir ese pedacito que iba a decir, ¿no? Que quizás en la conexión uno recibe información, pero hasta un límite. O sea, uno no decide hasta dónde te pueden dar la información. Uno puede decidir inclusive hasta la información que se busca. Claro. Pero ellos te darán una información hasta el punto que ellos crean conveniente. Y de igual forma, bueno, para esta pregunta de ahorita, es de la misma forma. No profundizan aunque tengan conocimiento por lo mismo. Por ejemplo, mira, los planos espirituales o dimensiones espirituales son tan amplios y son tan, o sea, son de diversas formas y diversos niveles, que no podemos pretender que de un nivel más alto, vamos a hablar por ejemplo del plano donde ya ha trascendido un alma, ha trascendido tanto que inclusive ha podido llegar hasta ser maestro ascendido. Eso lo deben saber algunas personas y que manejen el tema ya trabajando más a nivel de maestros ascendidos. Yo, o sea, en mis experiencias he tocado, como te digo, he palpado hasta allí, pero no como tal de que me voy por esa rama, porque tú sabes muy bien que yo trabajo mis 3 ramas específicas, pero como bien sabes también, yo quise ampliar mi cuestión espiritual. Claro. Y no podemos pretender que un maestro ascendido revele algunos secretos profundos de allí, del nivel de trascendencia o de donde se encuentra, hasta donde ha trascendido, hasta donde ha llegado ese nivel de trascendencia de él, con otras almas que están a un nivel de trascendencia muy baja, que puedan, por ejemplo, tanto al alma no dejarla trascender, como dije anteriormente, como debería trascender, como tampoco debería de saberlo, sino hasta llegar, o sea, ir llegando a lo que se llama a ese nivel de trascendencia, independientemente que esa alma o esas almas no vayan a llegar a ser maestros ascendidos, independientemente, pero van a llegar a ese nivel donde se encuentran los maestros ascendidos, ¿me entiendes? Y así nos podríamos venir como de escalas hacia abajo hasta la tierra para poder recibir información. No podemos pretender que una información que está muy allá, o sea, que de una entidad espiritual, digamos ya de un alma, pero con bastante nivel de trascendencia y no tanto como de maestro ascendido, ni siquiera hasta allá, pero sí bastante trascendida. Nos dé una información como muy fuerte para el ser humano. Claro. Yo me refiero en este caso, yo voy más específico a informaciones espirituales. Porque, claro, ahora, una cuestión es que nos aclaren puntos, una cuestión es que nos guíen, una cuestión es que nos den ciertos secretos para ciertas cosas, inclusive hasta para trabajar espiritualmente. Sí, es posible. Ahora, la cuestión es el nivel, hasta qué nivel o hasta dónde pueden revelar lo que uno podría realizar o no, o cómo podría actuar uno o no de acuerdo a esa información. Porque esa información, o sea, tendríamos que pasarla y la tenemos que pasar. O sea, porque obviamente tenemos que morir, tenemos que pasar al plano de los muertos, tenemos que trascender y nos tocará saberla en su momento. ¿No entiendes?
Bueno, esta pregunta que te quiero realizar va un poco con la última que dijiste, pero igual voy a realizar. En una sesión espiritual, las entidades, o vamos a ir a un punto más específico, vamos a irnos al espiritismo. Okay. En una sesión espiritista, las entidades que allí materialicen pueden revelar secretos ya de nivel espiritual. Mira qué interesante. Es interesante porque automáticamente cuando tú comenzaste la pregunta y después me dices a nivel espiritista, yo amplié el espiritismo. Yo amplié el espiritismo porque el espiritismo nada más no es María Loncero, no es la única manera de recibir mensajes, información y secretos de las almas como tal, o sea, de los muertos. Es amplio. Lo que pasa es que, o sea, nosotros nos centramos mucho en lo que es el espiritismo marianocero, que es nuestro culto y el que practicamos, y obviamente es mediante una materialización, también puede ser hasta entrevistado con un muerto. Como decimos aquí a los criollos, de tú a tú, porque hay personas que han experimentado eso. Y inclusive, hasta sin buscarlo, le han dado alguna información. Ahora, y que podrían considerarse como secreto porque obviamente no lo sabían y se lo están revelando en ese momento, ¿no? Inclusive hasta cuestiones hasta por adelantado. O sea, ellas tienen la capacidad de ver las cosas antes que nosotros, o sea, de acuerdo a cómo nosotros vamos caminando hasta que sucede, mucho antes que suceda. O de percibirla a un nivel muy superior, porque recuerda que primero fueron vivos, conocen a la perfección lo que es la condición humana, y segundo que ahora ya pasados al plano de los muertos, su nivel vibratorio superior, su nivel de trascendencia depende de una iluminación que es superior a la iluminación que podemos tener nosotros como seres humanos en vida, porque tenemos carne y estamos pisando tierra. Y son muchos los factores, ¿no? Tanto puede ser en una sesión como puede ser, como dije yo, ya al nivel de nosotros marianoceros, pero recuerda que el espiritismo es muy amplio. Hay otro tipo de sesiones que se pueden catalogar como sesiones espirituales o no sé, quizás tengan otros tipos de definiciones, donde hayan entrevistas con almas de difuntos que obviamente ellos tienen información para nosotros que es superior, y es de un plano superior, aunque paralelo es de un plano superior. Claro. ¿Qué pasa con esto? Que sí se pueden recibir, como lo dije, de las diversas maneras se puede recibir algún tipo de información. Ahora, la cuestión es que voy otra vez a lo que es de donde ha venido tocándose el tema, que lo que determinan, o en este caso, pues, lo que determinan hasta dónde puede ser una información, son las entidades como tal. Cuando se trata de informaciones que puedan ser delicadas con nosotros, ¿tú me entiendes? O sea, como una información, por ejemplo, de carácter espiritual muy profundo, porque puede suceder algo en la persona, inclusive hasta psicológicamente, puede afectar. Claro. Entonces la información tiene que ser hasta donde nosotros como seres humanos la soportemos. Claro. Porque si las entidades que están ya más trascendidas que otras en el plano de los muertos limitan la información, por ejemplo, como anteriormente dije sobre, por ejemplo, el plano o donde se encuentran los maestros ascendidos, pasan algunos secretos porque tienen esa, o sea, son paralelos, como nosotros paralelos con el de los muertos, los de los muertos están paralelos y a la vez los dos están paralelos al nuestro, pero obviamente que pasamos primero por uno para poder llegar a otro. La información que puedan dar, o la guía, o sea, la conducción a ayudar a esas almas a trascender, porque también las ayudan. Qué interesante lo que es lo espiritual, no es nada más la luz que la está guiando, o sea, la iluminación, porque ellas no son de luz como se ha hablado en otros temas. Ellos viene la iluminación de un ser celeste directamente que la ilumina.
en su trascendencia. Pero también vienen esas guías de maestros ascendidos o de almas más trascendidas que ellos. Claro. Entonces, imagínate que le afecte el nivel de trascendencia, que vaya bien y por un nivel, claro, son sumamente sabios. O sea, no podemos comparar el nivel de conciencia de un alma, que es materia purificada. La iluminación es superior a la iluminación de nosotros. Aparte de eso, la guía que puedan tener son de almas que están todavía, o sea, más trascendidas, y el nivel de iluminación es superior al de otras almas que están en menos trascendencia. No podemos comparar que ese nivel de conciencia va a ser igual que el nivel de conciencia de nosotros. Sí tienen una conciencia, como decir, abstracta, porque fueron vivos. Estamos hablando de personas, claro, que se encarnaron y fueron vivas y conocen a la perfección lo que es la vida humana. Pero obviamente que para ellos eso es como, diríamos, como un juego de niños. O sea, lo que tú y yo estamos conversando, lo que ellas escuchan, dirán entre ellas, digo yo, mire este par de tontos hablando de cuestiones tan poquitas, porque imagínate lo elevada que están en nivel de conciencia. O sea, que el nivel de conciencia de uno, por mucho desarrollo, no va a llegar a ese nivel de conciencia hasta que no estemos así. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Ya que estamos en ese tema y lo espiritual es tan interesante y tan bonito y tan trascendental, ¿qué pasa cuando se experimentan lo que es esas conexiones mediante lo que es la proyección, la conexión espiritual, o bien sea por una proyección astral que logren conexión espiritual? Que a pesar del nivel de conciencia de esa entidad con la cual uno se puede entrevistar, que de hecho se entrevista ya en un viaje, lo que pueden llamar viaje astral o proyección astral, ya te estás trasladando en alma a un sitio, a un plano específico y con una entidad específica, porque hay conexión. No, el nivel de conciencia del alma vibra, vibra más fuerte para poder soportar ese plano donde tú te estás entrevistando con un alma que está vibrando a un nivel superior a tu alma. Claro. ¿Me entiendes? Por eso lo que se capta, la información que se capta, uno, o sea, la ve tan, como decir, insólita, o que de paso corrobora uno que es cierta, es real, y hasta la experimenta en la tierra después que la trae, y la ve uno como extraordinaria, porque allá en el momento es como si estuviéramos hablando tú y yo. Claro. Lo digo yo por vivir las experiencias, como hablar tú y yo, porque mi alma vibra a otro nivel para poder estar allí y conversar con esa entidad, o por lo menos escucharla para no llegar a un término de conversación, pues. Y cuando vengo y traigo esa información, pero ya estoy aquí, pisando en tierra, para empezar, la experiencia es muy bella. Ya uno lo ve de una manera bella porque lo ha experimentado varias veces, pero las primeras veces uno lo ve insólito. O sea, para mí es algo que tan desconocido, que vengo conociendo en ese momento como la primera, la segunda y hasta la tercera, quién sabe, cuarta vez. Porque de todas maneras no es fácil, ¿cómo te digo? Que uno procese, claro, como ser humano, que uno procese lo que se llama esa experiencia. Porque esa experiencia se escapa de los 5 sentidos, se escapa de lo que es el tiempo, la limitación, se escapa de todo. Me escapo de mí mismo. Claro. Con escaparme de mí mismo, imagínate hasta dónde llega uno. Entonces, claro, la información, aunque el nivel, como vuelvo y repito, del alma de uno vibra más fuerte para poder llegar allá y recibir esa información y captarla. O sea, la cuestión no es tanto recibirla, la cuestión es que te traigas esa información contigo. Claro. Y que después pueda usarla para siempre, generalmente, mejor dicho. Puedo asegurar de que ya en este caso las informaciones son de carácter positivo, todas.
porque no estás tratando con otros, con seres malignos ni cuestiones raras. Claro, Y son generalmente o para la ayuda de alguien o para la ayuda de uno mismo, sea espiritual o sea terreno. Lo cierto es que es bello y extraordinario a la vez, porque cuando tú después estás aquí, tú sabes que lo que te dijeron no es, ni fue fantasía, ni es embuste, porque lo vas a comprobar, porque lo he comprobado. Y ahora, lo que es que yo no le he hecho tanto menos, porque de hecho de ahí en adelante ya ahí se trata de que no es una cuestión que se estudia, se practica, sí, pero no se estudia ni tiene ningún tipo de teoría al respecto, ni mucho menos. Ya esto estamos hablando de que es a un nivel ya espiritual, y pasas de nivel a otro nivel. claro, ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decir? Que es bello y sí se puede claro, recibir ese tipo de informaciones y de otras maneras también. Porque tú claro, me tocaste al principio de la pregunta, por ejemplo, con respecto a una sesión espiritual, también se recibe, ¿no? Que es ese tipo de informaciones. Sí se pueden recibir secretos, pero no todo secreto. Lo que vamos a así, ya como a complementar antes de concluir el video, por supuesto, es que no le van a revelar todo lo que claro, y eso lo vemos y lo podemos percibir a nivel espiritual sin necesidad tampoco ni de proyectarse, ni de mucho menos, simple y llanamente con ir a nosotros mismos y razonar de una manera lógica y coherente lo que trabajamos lo espiritual, que eso va, es que como en escala, ¿verdad? Mientras más alta la información es más, o sea, es de otro carácter, y no pueden ir revelando lo que todavía una entidad no ha llegado a vivir, que tiene que llegar, porque todo va a ser. Como dije en uno o en varios videos, nada en el mundo va hacia atrás, todo va siempre hacia adelante, claro. nada.